¿Sabías que existe un avión tan gigantesco que hace ver al Air Force One como un simple juguete? Desde el Antonov An-124 hasta el Hughes H-4 Hércules. Hoy vamos a descubrir la única aeronave capaz de ser más grande que 10 Air Force One juntos. Número 6. El Antonov An-124 Ruslan. Opera como el avión de carga de producción más grande del mundo, capaz de transportar 150 toneladas de carga a lo largo de 800 kilómetros, manteniendo al mismo tiempo capacidades de transporte aéreo estratégico que rivalizan con los sistemas de transporte militar utilizados por las principales potencias mundiales. Este gigante de fabricación ucraniana mide 69 metros de largo y 73 metros de envergadura, creando compartimentos de carga lo suficientemente amplios como para transportar carros de combate, maquinaria industrial y suministros humanitarios a lugares remotos inaccesibles para los medios de transporte convencionales. El An-124 no solo transporta carga, sino que también facilita operaciones logísticas globales que apoyan despliegues militares, labores de socorro en casos de desastre y proyectos industriales que requieren el transporte masivo de equipos entre continentes en cuestión de días, en lugar de las semanas que requiere el transporte marítimo. Pero esto fue solo el comienzo de la ingeniería aeroespacial soviética, que desafiaría el dominio de la aviación occidental gracias a su enorme escala y capacidad de carga útil. El diseño único de la aeronave presenta un morro que se abre completamente, mientras que la puerta de carga trasera se baja para crear capacidades de carga directa que permiten que vehículos y equipos entren directamente en la bodega, sin necesidad de grúas ni equipos de carga especializados. Sus motores de 18T de 4 velocidades generan suficiente empuje para elevar cargas útiles que superan el peso en vacío de la mayoría de las aeronaves comerciales, manteniendo al mismo tiempo la capacidad operativa en condiciones climáticas extremas y aeródromos remotos con mínima infraestructura de apoyo terrestre. Entonces llegó la revelación que convirtió al An-124 en un avión estratégicamente invaluable. Su capacidad de carga y alcance global permitieron el rápido despliegue de equipo militar y ayuda humanitaria en zonas de crisis donde las aeronaves convencionales no podían operar eficazmente. El Ruslan se convirtió en una infraestructura esencial para las operaciones internacionales de socorro y la logística militar, que requerían el transporte de equipo pesado a grandes distancias en plazos ajustados que el transporte terrestre no podía gestionar. Y no fue solo su capacidad de carga lo que hizo revolucionario al An-124, sino también la demostración de las capacidades tecnológicas soviéticas, que desafiaron las presunciones occidentales sobre la ingeniería aeroespacial, creando al mismo tiempo recursos de transporte aéreo que proporcionaron ventajas estratégicas en la competencia global y las operaciones humanitarias. Los diseñadores aeroespaciales soviéticos habían creado notables capacidades de transporte pesado mediante una excelencia sistemática en ingeniería, pero las demandas militares estadounidenses requerían aeronaves aún más grandes para operaciones estratégicas y proyección de fuerza global. Número 5. Boeing C-17 Globemaster III, Estados Unidos. El Boeing C-17 Globemaster III representa la ingeniería de aviación militar estadounidense, diseñado para transportar equipo de combate, tropas y suministros directamente a zonas de combate, manteniendo al mismo tiempo la capacidad operativa en pistas cortas y sin pavimentar que no pueden acomodar aeronaves de carga convencionales. Este avión de transporte estratégico se extiende 53 metros con una envergadura de 52 metros y transporta hasta 77 toneladas de carga a lo largo de 4.400 kilómetros, lo que permite un rápido despliegue militar y operaciones de asistencia humanitaria en todo el mundo. El C-17 no solo transporta equipo militar, sino que proyecta el poder estadounidense a nivel global mediante capacidades de transporte aéreo que apoyan operaciones de combate, misiones de mantenimiento de la paz y esfuerzos de respuesta ante desastres, demostrando el alcance militar y la superioridad logística sobre posibles adversarios. Sin embargo, esto fue solo la base de las capacidades de transporte aéreo estratégico estadounidense, diseñadas para mantener la presencia militar global mediante una logística superior y sistemas de despliegue rápido. Los avanzados sistemas de control de vuelo de la aeronave permiten operaciones desde aeródromos de tan solo 1.064 metros de distancia, con la máxima carga útil, lo que proporciona una flexibilidad táctica que permite a los planificadores militares entregar equipo y personal directamente a las bases de operaciones avanzadas sin la necesidad de la infraestructura logística establecida ni las líneas de suministro seguras que exige el transporte militar convencional. Esta capacidad revolucionó la logística militar al permitir la entrega directa a zonas de combate. Posteriormente, la realidad operativa convirtió las capacidades del C-17 en esenciales para la estrategia militar estadounidense. Su capacidad para entregar fuerzas y equipo listos para el combate a cualquier parte del mundo en un plazo de 24 a 48 horas proporcionó ventajas estratégicas que permitieron una respuesta rápida a las crisis internacionales, manteniendo al mismo tiempo un efecto disuasorio contra posibles adversarios que no podían igualar la capacidad de transporte aéreo estadounidense.
Y no fue solo la capacidad militar lo que hizo valioso al C-17. Fue la demostración de la excelencia de la ingeniería aeroespacial estadounidense, que mantuvo el liderazgo tecnológico a la vez que proporcionó capacidades de asistencia humanitaria que reforzaron el poder blando y la influencia internacional de Estados Unidos mediante operaciones de socorro en casos de desastre. La aviación militar estadounidense había alcanzado impresionantes capacidades tácticas gracias a su demostrada excelencia en ingeniería. Sin embargo, la ingeniería aeroespacial civil estaba simultáneamente desarrollando proyectos de capacidad de pasajeros aún más ambiciosos que desafiarían las limitaciones del diseño convencional. Número 4. Airbus A380-800 Europa. El Airbus A380-800 opera como el avión de pasajeros más grande del mundo, con capacidad para 853 pasajeros en dos cubiertas de gran tamaño y comodidades de lujo como suites privadas, bares a bordo y duchas, transformando la aviación de larga distancia en experiencias de crucero a 10. 675 metros de altitud. Esta maravilla de la ingeniería europea tiene 73 metros de longitud y 80 metros de envergadura, creando compartimentos para pasajeros más grandes que la mayoría de los centros comerciales, a la vez que mantiene un consumo de combustible eficiente que reduce el impacto ambiental por pasajero en comparación con varios aviones más pequeños que operan las mismas rutas. El A380 no solo transporta pasajeros, sino que demuestra las capacidades tecnológicas europeas, desafiando al dominio aeroespacial estadounidense mediante innovaciones en materiales compuestos, eficiencia de combustible y sistemas de confort para pasajeros que establecieron nuevos estándares de lujo y responsabilidad ambiental en la aviación comercial. Pero esto fue solo el comienzo de la ingeniería aeronáutica civil, que priorizó la capacidad de pasajeros sobre la de carga. El diseño revolucionario del avión de 2 pisos incorpora materiales avanzados e innovaciones aerodinámicas que permiten la máxima capacidad de pasajeros, manteniendo al mismo tiempo una economía operativa que justifica precios superiores para las aerolíneas que operan rutas de alta densidad entre los principales aeropuertos internacionales, donde el volumen de pasajeros permite la operación de aeronaves superjumbo. Luego llegó la realidad del mercado que limitó el éxito comercial de la 388. La mayoría de los aeropuertos carecían de infraestructura de embarque con capacidad para aviones de 2 pisos, mientras que las preferencias de los pasajeros se orientaron hacia viajes punto a punto en lugar de sistemas de conexión radial que concentraban a los viajeros en megaaviones que operaban en pares de aeropuertos limitados con suficiente demanda para justificar las operaciones de la 388. Y no fueron solo las limitaciones de infraestructura las que afectaron las operaciones de la 388, sino también la evolución de los modelos de negocio de las aerolíneas, que priorizaron la flexibilidad operativa y la frecuencia de rutas por encima de la capacidad máxima de pasajeros, creando condiciones de mercado que favorecieron a los aviones más pequeños que operaban con más destinos y mayor frecuencia. La ingeniería europea de aeronaves de pasajeros había alcanzado una escala notable gracias a sus ambiciosos objetivos de diseño, pero las exigencias militares seguían impulsando el desarrollo de fuselajes aún mayores para capacidades de transporte estratégico. Número 3. Lockheed C-5M Super Galaxy, Estados Unidos. El Lockheed C-5M Super Galaxy representa la cumbre de la capacidad estadounidense de transporte aéreo estratégico, diseñado para transportar carga militar de gran tamaño, incluyendo carros de combate, helicópteros y sistemas de misiles a distancias intercontinentales, manteniendo al mismo tiempo una flexibilidad operativa que permite el despliegue militar global dentro de los plazos establecidos, lo que proporciona ventajas estratégicas sobre adversarios que dependen del transporte marítimo. Este gigante militar mide 75 metros de largo y 68 metros de envergadura, con capacidad para transportar hasta 129 toneladas de carga a lo largo de 500 kilómetros. Esto permite a las fuerzas militares estadounidenses proyectar su poder globalmente mediante capacidades de transporte aéreo, entregando equipo listo para el combate en cualquier parte del mundo en cuestión de días tras recibir las órdenes de despliegue. El C-5M no solo transporta carga militar, sino que también facilita la presencia militar global de Estados Unidos mediante capacidades logísticas que apoyan bases en el extranjero, operaciones de combate y misiones humanitarias, a la vez que demuestra una superioridad tecnológica que disuade a posibles adversarios mediante un visible dominio del transporte aéreo estratégico. Sin embargo, esto fue solo una muestra de las capacidades de la aviación militar estadounidense, diseñadas para mantener la superioridad estratégica global mediante una logística inigualable y sistemas de despliegue rápido. El diseño único del Super Galaxy cuenta con puertas de carga en la parte delantera y trasera, lo que permite la carga desde el vehículo, mientras que los sistemas de vuelo avanzados permiten operaciones desde pistas relativamente cortas a pesar de las configuraciones de carga útil máxima, lo que proporciona una flexibilidad táctica que permite la entrega directa de equipo pesado a ubicaciones operativas avanzadas sin necesidad de manipulación de carga intermedia ni transferencias de transporte.
Entonces llegó la comprensión estratégica que hizo de las capacidades del C-5M un elemento esencial para la planificación militar estadounidense. Su combinación de capacidad de carga útil y alcance global permitió una rápida respuesta militar a las crisis internacionales, a la vez que mantenía el apoyo logístico a las bases en el extranjero, lo que proyectaba el poderío estadounidense mediante una presencia militar visible y capacidades de despliegue rápido que los adversarios potenciales no podían igualar con sus propios sistemas de transporte. Y no fue solo el transporte aéreo estratégico lo que hizo valioso al C-5M, sino también la demostración de las capacidades industriales y la tecnología de defensa estadounidenses, lo que mantuvo la superioridad militar, a la vez que infundió confianza a los aliados en las garantías de seguridad y los compromisos de defensa estadounidenses en todo el mundo. El transporte aéreo militar estadounidense había alcanzado una escala impresionante a través del desarrollo sistemático de ingeniería, pero la aviación comercial estaba desarrollando simultáneamente capacidades de carga aún más ambiciosas para las operaciones de carga global. Número 2. Antonov y 22 Anti, Ucrania. El Antonov. El 22 Anti fueron pioneros en la aviación de carga pesada como el avión turbohélice más grande del mundo, utilizando 4 enormes motores Kuznetsov NK-12 para transportar hasta 80 toneladas de carga mientras mantenían capacidades operativas en aeródromos sin pavimentar que no pueden acomodar aviones de transporte a reacción. Este logro de la ingeniería soviética mide 58 metros de largo con una envergadura de 64 metros, creando compartimentos de carga capaces de transportar vehículos militares, equipos industriales y materiales de construcción a lugares remotos donde los aviones convencionales no pueden operar debido a limitaciones de infraestructura o condiciones de la pista. El An-22 no solo transporta carga pesada, sino que también facilita proyectos de desarrollo y operaciones militares en regiones con escasez de infraestructura aeronáutica, a la vez que demuestra la capacidad tecnológica soviética mediante soluciones de ingeniería que priorizaban la flexibilidad operativa sobre las métricas de rendimiento. Sin embargo, esto fue solo la base del desarrollo de la aviación de carga pesada soviética, que culminaría en diseños de aeronaves aún más ambiciosos. Las distintivas hélices contrarrotativas del gigante turbohélice generan suficiente empuje para operaciones en rutas cortas, a la vez que proporcionan una eficiencia de combustible que permite operaciones de largo alcance con cargas útiles pesadas, creando capacidades operativas que los aviones a reacción no pueden igualar en ubicaciones remotas con disponibilidad limitada de combustible y limitaciones de pista. Luego llegó el reconocimiento que hizo de las capacidades del An-22 un arma estratégicamente valiosa. Su capacidad para operar desde aeródromos primitivos, con cargas útiles considerables, facilitó los proyectos militares y civiles soviéticos en regiones donde el desarrollo de infraestructuras requería un apoyo aéreo que los aviones convencionales no podían proporcionar debido a limitaciones operativas y requisitos de apoyo en tierra. Y no fue solo la flexibilidad operativa lo que hizo importante al An-22, sino también la demostración de las aplicaciones de la tecnología de turbohélice, que demostró que las aeronaves de hélice podían alcanzar capacidades de carga pesada, manteniendo la eficiencia de combustible y la economía operativa, lo que justificó el desarrollo continuo de aeronaves de transporte especializadas. La ingeniería soviética de turbohélices había alcanzado capacidades notables mediante enfoques de diseño innovadores, pero los diseños con propulsión a reacción permitían simultáneamente una mayor escala y rendimiento en el desarrollo de aeronaves. Número 1. Hughes H-4, Hércules, Spruce Goose, Estados Unidos. El Hércules representa el hidroavión más grande jamás construido, diseñado durante la Segunda Guerra Mundial para transportar tropas y equipo a través del Océano Atlántico, evitando las amenazas submarinas alemanas que convertían el transporte marítimo en un arma extremadamente peligrosa para las operaciones logísticas aliadas. Este enorme hidroavión mide 67 metros de eslora y 98 metros de envergadura, creando una aeronave más grande que la mayoría de los aviones comerciales modernos, a la vez que utiliza una construcción de madera que conserva materiales estratégicos necesarios para la producción militar durante la escasez de recursos en tiempos de guerra. El Spruce Goose no solo representa la ingeniería aeronáutica, sino que demuestra cómo la necesidad en tiempos de guerra impulsó la innovación tecnológica que impulsó las capacidades de la aviación más allá de los límites convencionales, creando diseños de aeronaves que se mantuvieron únicos décadas después de su desarrollo inicial. Pero esto fue solo el comienzo de la aviación experimental, que priorizó la escala máxima sobre consideraciones operativas prácticas. El hidroavión de Howard Hughes incorporó características de diseño innovadoras, como 8 motores Pratt & Whitney R4360 que generaban potencia suficiente para despegar desde el agua, transportando cargas útiles teóricas que superaban las capacidades de los aviones de carga contemporáneos. Sin embargo, las limitaciones operativas impidieron aplicaciones militares o comerciales prácticas que justificaron enormes costos de desarrollo y la necesidad de recursos.
Posteriormente, se realizó el único vuelo de prueba que demostró que el H-4 podía alcanzar un vuelo sostenido, a pesar del escepticismo de los expertos en aviación, quienes dudaban de que una aeronave tan grande pudiera generar suficiente sustentación para despegar desde superficies acuáticas. Esto demostró que la ambición de la ingeniería podía superar las limitaciones teóricas mediante un diseño innovador y potentes sistemas de propulsión. Y no fue solo la capacidad de vuelo lo que hizo significativo al Hércules, fue la demostración de la capacidad industrial estadounidense y la innovación en ingeniería que podían producir diseños de aeronaves sin precedentes, manteniendo al mismo tiempo los cronogramas de producción en tiempos de guerra y las limitaciones de recursos que limitaban los enfoques de fabricación convencionales. El hidroavión Hércules siguió siendo un logro único en la historia de la aviación, demostrando ambiciosos objetivos de ingeniería, pero los desarrollos de la posguerra estaban creando aeronaves de producción con dimensiones y capacidades operativas aún mayores.